En este nuevo ciclo que vamos a iniciar con los temas de ginecología, me parece importante arrancar desde un principio, ¿sí? O lo que le pregunta la paciente en un primer momento. ¿Cuándo debe empezar a hacerse los controles? ¿Cuándo la niña debe empezar a hacerse controles ginecológicos? ¿Cuándo llega a la adolescencia? ¿Cuándo llega a la madurez sexual? ¿En la ancianidad? Eso es importante tener en claro. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la niña tiene el control del pediatra, que debe hacerlo con frecuencia, cada 6 meses o cada año, después como le vaya indicando su pediatra. Habitualmente entre los 11 y los 12 años empieza a tener, sus cambios sexuales secundarios con el desarrollo de las mamas, el vello pubiano, y después aparece la menstruación. Ahí es un clic que le hace a la mamá, donde empieza a hacerse la pregunta si ya debería llevarla al ginecólogo. Muchas veces esto lo charla con el pediatra y el pediatra le dice, sí, llévala ahora, espera un poco. Muchas veces viene el control con nosotros. Nosotros decimos, si la niña ha tenido control de laboratorio, de peso, de talla y todo con su pediatra, por ahí en el primer momento de que aparece su menstruación, no es necesario traerla corriendo al ginecólogo. Por ahí podemos esperar que tenga su primer ciclo, su segundo ciclo, y ahí debe traerla a control. Siempre es importante que la niña sepa que cuando va a venir al control, el ginecólogo no la va a revisar, porque muchas veces le da pudor. Entonces es importante eso, las primeras charlas con el ginecólogo es para entablar una cierta empatía con el ginecólogo y charlas informativas, preguntas sobre su historia clínica, si hay algo que nosotros debemos saber de sus controles pediátricos, algunas enfermedades, algunos remedios que esté tomando, alguna cirugía. Una vez que tenemos eso armado, lo que le enseñamos a la adolescente, generalmente ya están en la adolescencia por la etapa que están, es a empezar a notar sus ciclos menstruales, qué día empezó, qué día terminó, si fueron abundantes, si no fueron abundantes. Muchas veces ya lo traen de casa porque la mamá les suele decir que anoten y que se acuerden. Pero bueno, si no, nosotros refrescamos eso, que eso lo trasladen a un papel. No importa que sea antiguo usar un papel donde uno va a tener anotada la fecha, porque habitualmente intentan acordarse o intentan anotarlo en su celular, pero esas cosas después se pierden. Las borran. Entonces es importante por ahí un papelito que ellas puedan traer al momento de la consulta. No es raro que en los primeros controles, las primeras menstruaciones, la paciente tenga una irregularidad importante. Menstrua este mes, pasan 4 meses, no menstrua muy seguido. Sí estemos atentos cuando menstrua demasiado seguido, por ejemplo, porque por ahí eso sí va a requerir algún tratamiento. Si nosotros vemos que se atrasa, le hagamos caso, lo anotamos, esperamos y en 2 o 3 meses consultamos al ginecólogo. El ginecólogo se va a fijar si tiene hecho análisis del pediatra, si hace mucho que no tiene análisis, y por ahí le pide algún análisis y alguna ecografía como para saber si todos los órganos sexuales están en su lugar como corresponde y listo. Nunca se hace una revisación, salvo que el paciente tenga una patología, pero si no, no tiene sentido. Nosotros lo que hacemos es charlar, informarla y tratar de tener una confianza con la paciente. Porque esa paciente que arranca a los 12 años con el ginecólogo va a llegar hasta los 60, 70 y va a seguir. Entonces es importante que sepa, muchas veces el ginecólogo a veces actúa como médico de cabecera, por ahí el que deriva a otros médicos, entonces porque agarra confianza de tantos años y bueno, cursa su embarazo, sus partos, su menopausia, entonces es importante que la paciente tenga esa confianza. Por ahí puede pasar que venga el ginecólogo y no le caigan bien y tenga que cambiar, no importa, la madre tiene que darle esa posibilidad a la nena, que si el ginecólogo, que era de ella, ginecólogo o ginecóloga, no estamos diciendo cualquiera, si el que ella va, no le cae simpático, sea una mujer o sea un varón, a esa nena no le cae simpático, búsquele otro, no hay problema, porque por ahí lo que le pareció bien a usted en su momento, ahora para ella no, por ahí ahora ya está más anticuado, necesitan otras cosas, le tiene que caer bien a ella, más que nada, ¿sí? Esto fue un pantallazo de cómo vamos a encarar estos temas durante este ciclo, este año que hemos empezado. Entonces, ahora, después nos vamos a hablar de cuándo se hacen los controles durante la adultez, cuándo se hacen en la menopausia, cuándo se dejan de realizar los controles, y después vamos a empezar a hablar en parte de cómo se organiza el aparato genital femenino, con algunos gráficos o algo para que el paciente entienda, cosa que por ahí para nosotros nos parece habitual que todos tendrían que saber, y a veces la paciente no sabe dónde están ubicados cada órgano, qué le tiene que llamar la atención o no. Eso lo vamos a charlar en próximos encuentros.